Lo que está a punto de descubrirse en el valle no solo destruirá familias enteras, pondrá en peligro la vida de quienes se atrevan a buscar la verdad. Y en el centro de todo, un niño, cuyo origen nadie quiere revelar. Luisa lo sabe, lo siente en los huesos, y no va a detenerse, aunque eso signifique destruirse a sí misma. Todo empezó con una sospecha, una sola grieta en la fachada perfecta que los poderosos del valle habían construido durante años. Pero las grietas, cuando nadie las tapa, terminan por derrumbar paredes enteras. Y esta ya no tiene remedio. Evaristo, un bebé, un nombre y un secreto tan grande que hay personas dispuestas a todo con tal de que no salga a la luz. Parteras que mienten, familias que callan, hombres poderosos que sonríen cuando deberían temblar, y una mujer sola, sin aliados, sin red de protección, avanzando hacia una verdad que podría costarle la libertad o algo peor. Luisa no es ingenua, sabe perfectamente lo que arriesga, pero hay algo dentro de ella más fuerte que el miedo, más poderoso que cualquier amenaza, que la impulsa hacia adelante sin freno. Necesita saber, necesita confirmar lo que ya intuye, y nadie, absolutamente nadie, va a impedírselo. Pero antes de llegar hasta donde está ahora, hay que entender cómo se llegó hasta aquí. Porque esta historia no empezó con un golpe en una puerta, empezó con una mentira, y las mentiras, en este valle, tienen raíces muy profundas. Pura fue la primera en cruzarse en su camino ese día. La partera llegó a la casa de Luisa con esa actitud característica suya, una mezcla de altivez y nerviosismo apenas disimulado. Luisa no perdió el tiempo. No hubo charlas de cortesía, no hubo rodeos. Desde el primer instante exigió respuestas. ¿Quién era realmente el padre de Evaristo? ¿Qué escondían? ¿Por qué cada vez que hacía esa pregunta, el mundo entero parecía cerrarse a su alrededor? Pura intentó mantener la compostura. Intentó frenarla con silencios, con evasivas, con esa actitud de superioridad que usa cuando se siente acorralada. Pero Luisa no era la misma mujer de antes. Algo en ella había cambiado. La duda se había convertido en certeza, la búsqueda se había convertido en obsesión, y esa obsesión tenía el poder de romper cualquier muro. La conversación escaló rápido, las acusaciones llegaron cargadas de intuición y de angustia, mezcladas de una manera que resultaba imposible de ignorar. Luisa estaba convencida. El origen de ese niño estaba envuelto en mentiras, y Pura sabía más de lo que decía. Lo que ocurrió después fue un punto de no retorno. Luisa la expulsó de su casa. No fue solo un arrebato de ira, fue una declaración de guerra, un gesto que le decía al valle entero que ya no iba a jugar con las reglas que los demás le imponían, que estaba dispuesta a quemarlo todo si era necesario, con tal de llegar a la verdad. Pura salió de esa casa transformada. El miedo se instaló en ella de una manera nueva. Ya no veía a Luisa como una mujer desesperada, irracional, fácil de ignorar. La veía como una amenaza real, una amenaza que podía destruir el silencio que tanto les había costado mantener a ella y a las demás parteras. Y entonces comenzó a moverse. Porque cuando el miedo toma el control, las personas hacen cosas que jamás imaginaron hacer. Mientras tanto, en otro rincón del valle, otra historia corría en paralelo, y sus consecuencias serían igual de devastadoras. Enriqueta observaba al pequeño Evaristo con una atención que iba más allá de la simple ternura. Había algo en ese niño, algo que ella reconocía, algo que la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo. Lo miró durante largo tiempo, estudiando cada gesto, cada expresión, cada pequeño detalle de su rostro, y cuanto más lo miraba, más claro le resultaba. Ese niño le recordaba a alguien. Cuando Luisa se encontró con ella, el ambiente fue diferente al de siempre. No hubo tensión inmediata, no hubo reproches. Enriqueta habló del bebé con una calidez genuina, describiendo a Evaristo como un niño extraordinario, lleno de vida, con algo especial que no era fácil de definir con palabras. Luisa, hambrienta de cualquier gesto amable después de días de enfrentamientos y acusaciones, sintió un alivio momentáneo, una pausa, un respiro. Pero ese respiro duró poco,
porque Luisa no podía irse sin hacer la pregunta, la que llevaba días quemándole por dentro, la que había intentado formular en tantas conversaciones y siempre había terminado por tragar. ¿Quién era el padre de Evaristo? La pregunta cayó en el silencio como una piedra en un estanque. Las ondas se expandieron de inmediato. Enriqueta no respondió, no de forma directa. Su silencio no fue de ignorancia, sino de cálculo. Era el silencio de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, que mide cada consecuencia antes de abrir la boca. Al final no dio una respuesta clara, pero ese silencio en sí mismo fue una respuesta. Luisa se fue con más dudas que certezas, pero también con una convicción renovada. Algo estaba siendo ocultado, algo grande, y Enriqueta lo sabía. Más tarde, lejos de Luisa, Enriqueta encontró a Braulio, y entonces habló. Confesó que el niño no solo le recordaba a alguien, que cada gesto, cada expresión, la llevaban a una conclusión que ya no podía ignorar. Para ella no había margen de dudas. Evaristo se parecía a su padre, y ese padre era Domingo. El nombre de Domingo resonó entre ambos con un peso enorme. No era un desconocido, era alguien cuya historia estaba profundamente entretejida con todo lo que ocurría en el valle. Y si Evaristo era su hijo, entonces ese bebé no era solo un niño abandonado en circunstancias misteriosas, era el centro de un secreto con el poder de alterar el equilibrio de todo. Braulio no pudo ocultar su impacto. La insinuación de Enriqueta fue aún más lejos, dejando entrever que la existencia de Evaristo podía conectarse con relaciones, con herencias, con verdades que muchas personas poderosas preferirían mantener enterradas para siempre. Y Luisa, sin saberlo todavía, estaba avanzando directamente hacia ese punto de explosión. Pero no era la única historia que amenazaba a detonar en el valle. En la casa grande, algo que llevaba años acumulándose, finalmente explotó. La relación entre Rafael y José Luis había llegado a su límite. La frialdad con la que respondió fue aplastante, sin gritos, sin explosiones, con esa calma calculada que resulta más devastadora que cualquier grito. Marcó distancia de una manera que no dejaba lugar a interpretaciones. Y entonces llegó la frase, la que lo cambió todo. Le pidió a Rafael que no volviera a llamarlo padre. 5 palabras que fueron como un puñazo directo en el pecho, una negación de identidad, una ruptura que iba más allá de un conflicto familiar. Era José Luis diciéndole a Rafael que ya no existía un vínculo entre ellos, que lo que alguna vez los unía había muerto. Rafael intentó mantenerse entero. El orgullo es una armadura que a veces es lo único que queda cuando todo lo demás se derrumba. Se mantuvo en pie, pero por dentro la devastación era total. Y José Luis no se movió, no mostró dudas. Su decisión no parecía impulsiva, parecía el resultado de una larga deliberación. Las acciones de Rafael habían cruzado un límite que él había marcado en algún lugar de su interior, y una vez cruzado ese límite, no había vuelta atrás. Las consecuencias de ese enfrentamiento empezaron a extenderse de inmediato. El resto de la familia lo percibió. Las dinámicas cambiaron, las alianzas comenzaron a redefinirse. El equilibrio que había sostenido la estructura familiar durante tanto tiempo empezó a crujir. Y Rafael, de repente, se encontró solo, sin el apoyo de su padre, sin la protección del apellido, obligado a redefinir su lugar en un mundo que acababa de cambiar bajo sus pies. Pero la historia no terminaba ahí, porque mientras todo esto ocurría, en otro rincón del valle, una mujer estaba siendo destruida desde dentro, y lo que la estaba destruyendo tenía nombre propio: Victoria. Matilde llevaba días cargando con el peso de un deseo que sentía cada vez más inalcanzable. Ella y Atanasio querían tener un hijo. Era algo que los unía, un proyecto de vida compartido, una esperanza que los mantenía juntos cuando todo lo demás parecía complicarse. Pero ese deseo, en manos equivocadas, puede convertirse en un arma. Victoria lo entendió perfectamente. La encontró en la capilla.
Matilde había ido allí buscando lo que la gente busca en esos lugares: silencio, paz, un momento para respirar sin que el mundo le exija nada. Pero la paz que encontró fue la de antes de la tormenta. Victoria entró en ese espacio con la precisión de quien sabe exactamente dónde golpear. No hubo preámbulos, no hubo cortesías. Fue directa al punto más vulnerable de Matilde: su incapacidad para quedar embarazada. Las palabras que eligió no fueron al azar. Cada una estaba diseñada para hacer el máximo daño posible. La llamó yerma. Cuestionó su valor como mujer, como esposa. Fue más lejos todavía, insinuando que Dios mismo le negaría la maternidad porque no era digna de ella. Es difícil imaginar una crueldad más calculada. Matilde no tenía defensas para eso. Ya cargaba con sus propias dudas, con sus propios miedos, con esa voz interior que le preguntaba si realmente podría lograrlo. Victoria encontró exactamente esa grieta y la ensanchó hasta convertirla en un abismo. Cuando Atanasio la encontró más tarde, Matilde era otra persona. La determinación que la definía había desaparecido. En su lugar, había una resignación silenciosa, casi desesperada. Ya no quería intentarlo, ya no creía que fuera posible, ya no creía en el fondo que fuera digna de ello. Atanasio tardó en comprender qué había ocurrido, pero cuando lo entendió, la ira que sintió fue tan grande como la preocupación. Victoria había logrado su objetivo. Atanasio no estaba dispuesto a aceptarlo. Acudió a Mercedes dispuesto a hacer lo que fuera necesario para devolverle a Matilde la esperanza que le habían robado. Mercedes lo escuchó, y aunque tenía sus propias preocupaciones, comprendió la gravedad de la situación. Le mencionó a 2 mujeres que podrían ayudar, pero el obstáculo más grande no era médico, era emocional. Matilde necesitaba liberarse del peso de las palabras de Victoria, necesitaba volver a creer en sí misma, y ese tipo de heridas, las que se hacen con palabras, son a menudo las más difíciles de sanar. Mientras tanto, Victoria observaba desde la distancia, satisfecha, porque destruir no solo era su método, era su estrategia, y Matilde era solo una pieza en un tablero mucho más grande. Un tablero que estaba a punto de convertirse en campo de batalla abierta. Todo lo que Victoria había estado moviendo en silencio durante semanas terminó por explotar de la manera más dramática posible en la casa grande. El detonante fue Damaso. Victoria lo buscó con un objetivo muy claro. Necesitaba dirigir su ira, encauzarla, hacerla útil para sus propios planes. Le reveló que el responsable de la desaparición de sus peones, los trabajadores que habían abandonado su servicio de forma inexplicable, era don Hernando de Guzmán. Para Damaso, esa información fue como prender fuego a un barril de pólvora. Perder a sus trabajadores no era solo un problema económico, era un ataque a su autoridad, a su honor, y eso no se toleraba. Victoria, sin embargo, sabía cómo manejar a hombres como Damaso. Le aconsejó esperar, actuar en el momento oportuno, cuando don Hernando ya no tuviera la protección del marqués. Era un plan quirúrgico, diseñado para maximizar el daño con el mínimo riesgo. Pero Damaso no es un hombre de esperas. La furia que sintió al comprender la magnitud de la traición que había sufrido no le dejó margen para la paciencia. Necesitaba actuar, necesitaba responder, necesitaba que todo el mundo supiera que él no era alguien a quien se pudiera atacar sin consecuencias. Y así, irrumpió en la casa grande. El momento no podría haber sido más explosivo. José Luis estaba allí, don Hernando también, Alejo, Victoria, todos los actores principales del drama reunidos en el mismo espacio, como si el destino hubiera decidido que el enfrentamiento tenía que ser presenciado por todos. Damaso no perdió tiempo. Expuso su acusación de forma directa, sin eufemismos, sin diplomacia. Señaló a don Hernando como el responsable de haber sobornado a sus trabajadores para arruinar la casa pequeña.
Lo hizo con un desprecio que no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba de él, y acompañó sus palabras con un gesto que nadie en esa habitación olvidaría. Tomó su copa de vino y lanzó su contenido directamente al rostro del marqués. El silencio que siguió fue de esos que pesan, que se pueden sentir físicamente. Todos esperaban una explosión, un grito, un golpe, algo que correspondiera a la magnitud de la provocación. Pero don Hernando sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. La sonrisa de alguien que acaba de ver exactamente lo que quería ver. Aquella reacción fue más inquietante que cualquier grito, porque no era debilidad, era estrategia. Don Hernando no necesitaba responder en ese momento. Acababa de obtener la munición que necesitaba. La provocación de Dámaso no era un problema, era una oportunidad. Una oportunidad para deshacerse de Victoria y para cargar a Dámaso con la culpa de todo. Se mordió la lengua, literalmente. Intentó controlar lo que estaba a punto de decir, de hacer, de revelar. Sabía que una palabra mal medida podía desencadenar una reacción que aún no estaba preparada para manejar. Pero el silencio se volvió imposible. Finalmente, decidió compartir con Rafael parte de lo que sospechaba. Lo hizo con una cautela que reflejaba la gravedad de cada palabra. Eligió cuidadosamente lo que decía. Sabía que estaba abriendo una puerta que tal vez no pudiera volver a cerrar. Rafael la escuchó, y lo que escuchó lo sacudió hasta los cimientos. La posibilidad de que el origen de Evaristo estuviera vinculado a secretos de esa magnitud cambiaba todo. Su mente empezó a trabajar a toda velocidad, intentando encontrar el sentido de lo que Luisa le estaba insinuando. Y mientras esa conversación ocurría, al otro lado del valle, Pura y Petra se preparaban para lo inevitable. Ambas sabían que la situación se estaba saliendo de control. Las acusaciones de Luisa cruzaron un límite. Ya no eran solo palabras, eran una amenaza real. Y esa amenaza podía exponer todo lo que habían ocultado durante tanto tiempo. La conversación entre ellas fue directa. Tenían que mantenerse firmes, sin vacilar, sin mostrar grietas. Cualquier debilidad podía ser aprovechada. Reforzaron su versión de los hechos, se prepararon para resistir. Y entonces, el golpe en la puerta. Resonó en la cabaña con una intensidad que parecía cargada de significado. Pura y Petra se miraron. Ninguna habló, ninguna necesitó hacerlo. Las dos sabían que ese momento era el que habían estado temiendo. Detrás de esa puerta podía estar Luisa o podía estar algo peor. Alguien conectado con el origen del niño. Alguien que también tenía razones para querer que la verdad no saliera a la luz. O todo lo contrario, alguien decidido a revelarla sin importar las consecuencias. La puerta, aún cerrada, se convirtió en el símbolo perfecto de todo lo que estaba en juego en ese momento en el valle, porque detrás de ella no solo esperaba una persona, esperaba el futuro de todos. Y ahora llegamos al momento que muchos de ustedes estaban esperando, las teorías, porque todo lo que hemos visto hasta aquí no es solo drama. Es un tablero de ajedrez perfectamente construido donde cada pieza tiene un propósito. Y cuando empiezas a ver el patrón, las conclusiones que emergen son inquietantes. Primera teoría. Evaristo no es simplemente el hijo de Domingo. Si Enriqueta tiene razón y todo apunta a que sí, entonces ese bebé representa mucho más que un secreto sentimental. Evaristo podría ser un heredero, alguien cuya existencia tiene implicaciones directas sobre tierras, propiedades, derechos. Las familias poderosas del valle tienen mucho que perder si su origen se confirma, lo que significa que Luisa no solo está buscando la verdad sobre un niño,
Está tocando intereses económicos y de poder que van más allá de lo que ella misma imagina, y eso la convierte en un objetivo. Segunda teoría. Victoria no está jugando sola. Sus movimientos son demasiado precisos, demasiado calculados para ser simplemente los de alguien que actúa por ira o ambición personal. Hay un patrón en lo que hace. Destruye a Matilde psicológicamente, manipula a Damaso para que ataque a don Hernando, observa las consecuencias desde la distancia. Es el comportamiento de alguien que tiene un plan a largo plazo, que está sacrificando piezas menores para llegar a un objetivo final que todavía no hemos visto. La pregunta no es ¿qué está destruyendo? La pregunta es ¿qué está construyendo mientras tanto? Tercera teoría. La ruptura entre Rafael y José Luis no es el final de su historia, es el comienzo de la más peligrosa. Rafael, despojado del apellido, del apoyo familiar, de la protección que ese nombre le daba, ahora es un hombre sin red de seguridad. Y los hombres sin red de seguridad toman decisiones que los hombres cómodos nunca tomarían. Si Rafael decide aliarse con Luisa, si su búsqueda de la verdad sobre Evaristo se convierte en una causa compartida, entonces el equilibrio de poder en el valle podría cambiar de una manera que nadie ha anticipado. Porque a veces los más peligrosos no son los que tienen todo que ganar, son los que ya no tienen nada que perder. El valle guarda sus secretos con uñas y dientes, pero Luisa sigue llamando a puertas cerradas, y tarde o temprano, alguna se va a abrir.